buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles, qué gusto estar aquí con ustedes. Ya lunes, ya estamos en una nueva semana, próximos a entrar a febrero. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de, seguir hablando un poquito de cómo salir de esta parálisis emocional que a veces los eventos afuera nos van causando, las crisis, la economía, la política, las relaciones internacionales, etcétera. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos Aires, Argentina, ¿cómo están? Saludos de España. Rosana, ¿cómo estás? Buenos días, Medellín, excelente semana. Buenos días a mis amigos de Facebook que ya están entrando acá. Gracias, gracias. Saludos desde Guanajuato. ¿Cómo está toda la confusión, niña de 15 años? Es probable que no sea de ahorita, que ya venga de más atrás, porque un proceso para hacer alergia y confusión se lleva año y medio, 2 años, ¿eh? No es tan inmediato que en la semana me confundo y la siguiente semana tengo alergia. Buen día para absorber el conocimiento, pues estar aquí nada más, Florida. ¿Cómo estás, Alejandra? John Jairo, ¿cómo estás? Buen día, Dani de la Ciudad de México. Sigo percibiendo y platico con amigos y platico con familiares y platico con gente a mi alrededor, un poco de parálisis emocional. Estamos dolidos emocionalmente, especialmente los latinos, más México, y hay una situación interna. Tenemos muy malos gobiernos, tenemos mucha corrupción, y tenemos que arreglar la casa y luego arreglar la relación con los vecinos en el vecindario, pero hay que empezar por casa y empezar por casa con uno mismo, ¿no? Hola, hola, desde Texas, buenos días, Tláhuac, presente, Dallas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces tenemos que empezar con nosotros. Ya me inscribí a la escuela, pero no recibí mi correo para dar datos. Manda un correo ahorita a Escuela Superior, contacto, Escuela Superior de PNL, y manda tus datos y te lo abren inmediatamente. Ciudad de México, es probable que lo tengas en bandeja de correo no deseado. Madrid, hola, tengo un dolor en el estómago. Muchos tenemos un dolor en el estómago, una sensación en el estómago. El estómago es un órgano de choque. Es cuando hay una situación emocional, decimos en México, no sé cómo digan allá en tu país, traigo el estómago hecho un nudo. Entonces así está. Hola, primo de Aguascalientes, Ciudad Mante, Tamaulipas. Ahí está el Cerro del Bernal, una joya preciosa. De ahí se ve desde Mante. Bueno, amigos, entonces les decía que estoy percibiendo esta circunstancia de parálisis emocional. ¿Se acuerdan de la parálisis de conejo que les decía la semana pasada? Que se queda paralizado y lo atropellan. En febrero, acceso al cuarto módulo. Perfecto. ¿Qué hacer con un adolescente que oye voces y ve sombras? Pues mira, estos son principios son pautas pequeñas que te puede decir que hay rasgos esquizoides. Es importante que lo trabajes. Y yo te recomiendo mucho la hipnopedia. Si no tienes el osito, la almohadita, no importa, háblale para evitar que estos rasgos aumenten. Y estos rasgos esquizoides en el adolescente vienen de aspectos sociales, que está pasando en la escuela, que está pasando con su familia, que está pasando con él en su comunicación. Y hay que trabajarlo y se quita rápido, no es problema, más hay que evitar que continúe. ¿Qué hacer si creo en la PNL pero pienso que no funcionará en mí? Pues cambiar ese pensamiento, empezar a pensar que va a funcionar muy bien en ti. ¿Qué tal? ¿Y qué se le dice en la hipnopedia? Vas a estar lo contrario. Jamás jamás toquen el tema del problema. Por ejemplo, si se orina en la cama, no toquen el tema de no vas a orinarte, o vas a evitar orinarte, o vas a dejar de orinarte. Lo que significa orinarte lleva implícito el problema. ¿Cuál sería lo contrario? Que tu cama va a amanecer seca. Entonces, en un chico es que vas a estar muy tranquilo, que vas a escuchar perfectamente las voces de todos los que estamos a tu alrededor, que vas a ver muy claramente lo que existe, y eso es lo que queremos que haga. Eso es todo, ¿ok? Los hábitos, la adicción al videojuego, hay que ver si es adicción, ¿eh?
no vamos a dar por hecho que la cantidad de tiempo que ve un videojuego lo hace adicto. Adicto es cuando hay consecuencias. Si por estar en el videojuego no hace la tarea, si por estar en el videojuego no tiene resultados, etcétera, entonces ahí ya es una adicción. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar, sí, quedan muy pocos hipnositos, ¿eh? Ya se está acabando este muñeco, que es un aparato de MP3 que tiene sus botones de prendido y demás, y que programa, hace una programación, es decir, le genera opciones, no es un robot que da robotizado, programado, no, le genera opciones al cerebro del chico para tomar mejores opciones, y esas opciones son valores, compasión, claro, por supuesto la escuela, todo esto. Este es el hipnocito, en realidad, como les digo, es un reproductor de MP3, porque este es para niños, para niñas tenemos, para adolescentes tenemos una almohadita. Y esto se prende, tiene un timer, se prende en la noche a las 3 horas de que se durmió y le habla al niño. No tiene que dormir con él, lo puede poner a un lado, en un sillón, en un lugar. El inconsciente escucha 1000 veces más que el consciente. Entonces hay que hablarle a ese niño para quitar ese problema. 8 minutos, más o menos 8 minutos. Nosotros hacemos grabaciones cuando saco el sexocito. No, ya tengo un producto que vamos a sacar para adultos. Ya nada más que me dicen aquí en la oficina, espera, déjanos primero terminar de sacar la hipnosita y el hipnosito y luego vamos a otra cosa para adultos. Entonces, amigos, les decía que he notado que hay una cierta parálisis emocional. Sí, es probable, ya se están enviando todos, de hecho ya no quedan casi, ya almohaditas se acabaron, ya nada más nos quedan unos cuantos ositos. Aprovechen, si quieren comprarlo, es hipnosito.com, porque ahorita estamos pagando nosotros el envío, y hay envíos a Latinoamérica que cuestan 60, 80 dólares, casi lo que cuesta el osito, entonces no vale la pena esperar a que sea el lanzamiento, cómpralo ya. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Más que tenemos que. ¿Qué necesitamos hacer para este momento que estamos viviendo tan difícil en la economía, en la política, en los valores, en lo que está pasando en el mundo? Es una consecuencia, como les decía el otro día, es qué estamos haciendo, qué hemos hecho mal, según el Ho'oponopono, para que tengamos los líderes que tenemos. Ellos están ahí, pero ¿qué hemos hecho nosotros para que esa gente aparezca? Acuérdate que siempre que te encuentres a una persona que te lastima, que te hace daño, que te ataca, la reflexión profunda es, ¿qué está mal en mí para estar atrayendo esto a mi vida? Acuérdate que todo lo que tú piensas y todo lo que tú imaginas y toda tu energía va al campo cuántico en forma de energía e información, producto de tus emociones y tus pensamientos, que regresa a ti. ¿Qué hemos estado pensando como humanidad? ¿Qué hemos pensado para que aparezca esto en nuestras vidas? Y bueno, sobre esa base, yo quisiera regresar a 10 principios fundamentales para evitar la parálisis emocional y platicarlos. No voy a ver los 10 ahora, a lo mejor veo 3 y mañana otros 3 y así, pero quisiera hablarte de cada uno de ellos. Uno, y el más importante, es buscar la fuerza y la motivación en ti mismo. Pareciera que hemos puesto nuestra fuerza y nuestra motivación a lo que pase con el gobierno, con los demás, con... No, no, no. Exactamente lo que alguien aquí comentó, no existe el otro, solamente es un reflejo de ti. De hecho, hay estudios serios que hablan de esto y explican que estamos creando la realidad que queremos crear. Y cuando hay un inconsciente colectivo masificado que tiene un pensamiento, eso aparece. Claro que, como les he dicho, hay intereses, quizás válidos, ni siquiera ya los cuestiono, intereses de algunos dueños del dinero, de que esta información no la conozcas y que solamente la conozcan ellos. ¿Para qué? Para seguir conservando su dinero, para seguir siendo los grandes millonarios. Y bueno, eso es algo importante. Entonces, la motivación y la fuerza la vas a encontrar en ti mismo. Necesitamos entrar a decir con mucha
capacidad analítica, no con ataque. ¿Qué estamos haciendo mal para crear los niños que estamos teniendo con cáncer, con este tipo de problemas que me mencionan, que escuchan voces, niños con autismo ha crecido gigantescamente, con Asperger ha crecido gigantescamente? ¿Qué estamos haciendo como padres, como sociedad, para afectar a nuestros hijos, a nuestra niñez? Sabemos, y ya se los he dicho, que hay unas empresas privadas que se llaman calificadoras de riesgo. Y la calificadora de riesgo decide cuando un país es riesgoso. Y cuando ellos hacen una mala calificación y te dicen el riesgo de México, de Argentina, de Perú es muy alto, los inversionistas no meten dinero. Y cuando ellos dicen que es bajo, los inversionistas meten dinero. Y se ha observado una correlación muy fuerte cuando las calificadoras de riesgo incrementan el riesgo de un país, bajan la motivación a los inversionistas, obligan a crear políticas económicas dentro del país para seguir captando recursos que le pegan durísimo a la educación. Es una forma como al cerrar esa llave reducen ingresos, presupuesto, dinero a la educación en México. ¿Ok? Entonces, amigos, ese es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Como adultos hemos permitido, como gobierno, los gobernantes, funcionarios, han permitido que se vaya lastimando la educación. Y si tú le pegas a la educación, le pegas a los niños y le estás pegando al futuro del país, al futuro económico, al futuro político, al futuro en todos los sentidos del país. Sí, fíjate que es mucho, 1 millón es mucho. Fíjate que me voy por esas cifras porque quisiera que realmente fuera un empujón muy fuerte. Pero el centésimo mono es en el humano. Bueno, déjame explicarte qué es el centésimo mono. ¿Se acuerdan que esta masa crítica la sacan a partir de unos simios que vivían en una isla y les aventaban su comida a la playa de la isla? Desde una lancha le aventaban su comida. Y lo que le aventaban eran papas, era camote, tubérculos. Entonces, al caer en la arena de la playita, se llenaba de tierra la comida, los bananos, etcétera. Y entonces los simios pues medio lo limpiaban ahí con su mano y se lo comían. Y pues estaban comiendo tierra y de repente estaban escupiendo la tierra. Y encontraron que una changuita, una simia, tenía que ser una mujer, una hembra, y de veras tenía que ser una hembra, fue y empezó a lavar su fruta, la empezó a lavar ahí en el agua y quitándole la tierrita y se la comía. Y bueno, ya no le sabía tierra, no tenía que estar escupiendo la tierra. Y los otros changuitos empezaron a ver que ella estaba lavando su comida y se empezaron a acercar y empezaron también a lavar su comida. Y al cabo de un tiempo, fueron 100, estaban los investigadores haciendo esta medición. Cuando llegaron a 100 simios que lavaban su comida, en todas las islas alrededor, aunque no se comunicaran entre ellos, todos los simios empezaron a lavar su comida. Entonces se descubre que hay un inconsciente colectivo, hay un supraconsciente en los simios que una vez que llegas a una masa crítica, que en los simios son 100, ya todos los simios tienen esa habilidad. Eso fue impresionante porque no había forma que los simios de las otras islas tuvieran contacto o nadaran a la otra isla o los vieran a lo lejos cómo estaban lavando los tubérculos, el camote, la papa, el banano, no. Entonces fíjate qué interesante. En el ser humano también se requiere una masa crítica. Si una masa crítica de personas empezamos a buscar el poder interior, la fuerza interior, la motivación interior, entonces afectamos al inconsciente colectivo de nuestra ciudad, de nuestro país y demás. ¿Cuál es la masa crítica? Sorpresa. Es la raíz cuadrada del 10% de una población. Anótalo. La raíz cuadrada del 10% de una población. Por ejemplo, en México son 300 millones. Somos 300 millones, más o menos, en México.
Es así a priori. A lo mejor son más o menos, pero así para ponerte un ejemplo. Entonces, el 10% serían 30 millones. Y le sacas la raíz cuadrada a 30 millones y estás hablando de 3,000 personas. Si tuviéramos la capacidad de 3,000 personas tener ese estado de buscar la fuerza interior en ti, la motivación en ti, dejar de estar culpando a los demás y estar entrando en ese proceso y estuviéramos como los simios haciendo lo mismo, 3,000 en México, afectaríamos al inconsciente colectivo. 130 millones. A ver, sácale ya que estás ahí de ofrecido, sácale el 10% son 13 millones, sácale la raíz cuadrada de 13 millones y nos la pones, por favor, ¿no? Entonces, esa es la razón del hipnocito, por supuesto, llegar a un mínimo. Y entonces estamos, sí, pues ya está ahí de ofrecido, ahora que haga bien las cosas. Entonces, aquí está el ejemplo. Con esto vamos a llegar a el número crítico, a la masa crítica. Pero además programado permanentemente. Y no solamente hacia la honestidad, que es importante. Pues el problema que estamos viviendo, amigos. Miren, a mí me dicen, ¿qué piensas de lo que está haciendo Estados Unidos con México? Si tuviéramos una economía fuerte en México, en Argentina, en Uruguay, en Perú, nos importaría un carajo lo que hicieran otros países, de verdad. Pero no tenemos esa economía fuerte. ¿Y sabes por qué? Por corrupción de nuestros líderes, por la corrupción tan fuerte que existe. No digo que en los Estados Unidos no exista corrupción, pero es mucho menos. No digo que en Alemania no exista corrupción, pero es mucho menos. No digo que en Suiza no exista corrupción, pero es mucho, mucho, mucho menos en ciertos países. Y se ha visto que conforme esto se va aclimando, pues cambia radicalmente. El otro día estaba viendo un reportaje de Suecia, donde los diputados que vienen de fuera les dan un departamentito pequeño para que se hospeden ahí, porque sería muy caro pagarles los viáticos mientras están en el Congreso, mientras están en el periodo de Congreso. Pero ellos se tienen que hacer la comida, no hay sirvientes. Ellos tienen que lavar su ropa, no hay sirvientes. Ellos tienen que planchar su ropa, no hay sirvientes. Igual que en nuestros países, ¿verdad, amigos? Un diputado, un senador vive humildemente, modestamente, y estoy siendo irónico, ¿verdad? Claro que ahorita todos están diciendo, ¿qué va? Bueno, pues ese es el problema, amigos. No podemos seguir pagando una corrupción tan fuerte. Entonces, la pregunta que siempre me hacen, ¿y cómo? ¿Los matamos? No, 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 hombre, eso no es la solución. Decíamos, busca el poder en ti y la fuerza y la motivación en tu interior. Y si llegáramos a ver, pásame la de 130 millones, de 13 millones, la raíz cuadrada, póngame la cantidad, por favor, raíz cuadrada de 13 millones, van a ver que son 5,000, 3,000, 4,000 gentes, es bien poquita, ¿sí? Un número que multiplicado por sí mismo nos dé 3,605. Fíjate, con 3,605 personas que durante un periodo de tiempo estuviéramos trabajando, buscar esa fuerza interior en uno mismo, buscar la motivación, tratar de vivir la honestidad, los valores, la compasión, entonces le pegamos al inconsciente colectivo de un país, en el caso de México. Pero hay países que todavía está más fácil, Perú no sé cuántos tenga, Uruguay, Costa Rica, son países, Argentina no, Argentina creo que son bastantitos, pero Bolivia, por ejemplo, son pocos. Entonces, sí, aquí estamos, no sé, normalmente entramos alrededor de 1,000, a veces 700, a veces 600, a veces 1,000, a veces 1,000 y tantos en el Periscope, más en Facebook, pues ahorita hay 155, pero podríamos trabajar nosotros y decirle a tu marido o a tu esposa también, ya son 2, y duplicamos, pero créanme, se logra. Giuliani, famosísimo por haber quitado la violencia en los Estados Unidos, Giuliani, famoso por haber hecho la tolerancia cero, trabajaba con estos modelos. Él, como buen político, no creía en esto, decía, Entonces juntaron él y les pagó, trajo
pues grandes maestros del mentalismo, maestros trajeron del Tíbet, trajeron de la India, trajeron de China, trajeron de México, de varios países, estos grandes pensadores a meditar. Y se sacaron los índices de violencia de Nueva York. Y entonces ellos se pusieron a meditar, eran como 20, pensando en la paz, pensando en el amor. Claro, además eran grandes personajes, ¿no? Algunos maestros lamas, etcétera, algunos maestros del hinduismo, algunos maestros del islam también, y algunos maestros, por supuesto, del catolicismo. Y estuvieron orando 2, 3 días, no me recuerdo, para pensar en la paz, en la no violencia. Pues esos 3 días, el índice de robos de autos bajó, el índice de asesinatos bajó, el índice de robos a casa habitación bajó de una manera muy, muy, muy significativa. Y esto entonces impresionó al alcalde de Nueva York, que era Giuliani, y dijo, wow, utilicémoslo. ¿Cómo le podemos hacer para trabajar esto en las escuelas, con los maestros, trabajar esto en el gobierno, para bajar esos índices de violencia en Nueva York que ya estaban desbordados? Ya había momentos en que había lugares en donde la policía no entraba, el Bronx. Entonces, al demostrar que sí se puede con su modelo de tolerancia cero, utilizó estas tecnologías, la fórmula, la raíz cuadrada del 10% de una población. Si la población de México son 130 millones, el 10% son 13 millones. A esos 13 millones le aplicas raíz cuadrada y te da 3,000 y fracción, 3,600 mexicanos que necesitaríamos estar en una como cadena mental, tomando el poder, tomando la motivación interior, pensando, enviando vibraciones de paz, de armonía, de honestidad, porque ese es el problema que tenemos, la corrupción. Y eso sería suficiente para hacer al cabo de un periodo de tiempo el equivalente del centésimo mono. Afectaría al inconsciente colectivo. Por lo tanto, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, hagámoslo. No hay un tiempo específico. Esto se va alargando, acortando, dependiendo del grado del reto que tengamos, pero tampoco estás hablando de 20 años, ¿eh? Puedes estar hablando de 3, 4 meses y es más que suficiente, a veces un mes puede ser, y es suficiente. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerlo con los niños, y por eso creamos el hipnocito y la hipnocita, que está aquí. Dijimos, vamos a hacer un juguete. ¿Por qué? Porque el niño ama su juguete. Y si el niño le está el juguete le está diciendo, vas a ser un triunfador, vas a ser un niño honesto, con valores, que crece en el amor, en el respeto, en la tolerancia, en la compasión. ¡Wow! Entonces, aparte de que ese niño efectivamente va a ser un estudiante excelente, efectivamente va a ser un niño que va a eliminar su diabetes, que va a eliminar su cáncer, que va a eliminar las situaciones emocionales que pudiera tener, que va a ser un buen estudiante y que consecuentemente será un buen profesionista. Y como les decía, independientemente tenemos que infiltrarlo. Sí, sabrás votar por el partido que te conviene. Tenemos que infiltrar a esta gente como el caballo de Troya, como les decía. Necesitamos líderes que vengan con esa programación, que sean nuestros diputados, nuestros gobernadores, nuestros presidentes, y esto cambia. Y si América Latina cambia, porque eso es lo que han apostado los países poderosos. Quisiera que vieras lo que hace Suiza en educación, lo que hace Alemania en su educación, lo que hace Canadá en su educación y por supuesto lo que hace Estados Unidos en su educación, contra lo que hacemos los países latinoamericanos en la educación. Entonces no tenemos esos niños con valores, con principios, con una serie de características que necesitamos tener. Entonces, por eso el número uno, el precepto número uno para romper esa parálisis emocional es de, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Mira, no importa lo que suceda, si tienes fuerza interior y tienes motivación interior, no importa, pero eso tiene que ser interior.
interior, no puede venir de fuera. Sácalo tú de acuerdo a lo que tú quieras, a lo que tú creas, a lo que a ti te guste. Entonces, sácalo tú y échalo tú, nada más. Y punto. El segundo punto es, y esto es algo importantísimo, el número 2, es necesitas tocar la fuerza del amor. ¿Cómo se fortalece? Precisamente con el amor. Hay dos emociones vitales de las cuales se derivan todas las demás, es el amor y el miedo. Entonces, el amor y el miedo son las emociones fundamentales. Son las dos únicas que hay. De ahí viene, por ejemplo, del miedo puede venir las fobias, pueden venir la ansiedad. O sea, las emociones fundamentales son amor y miedo. Son las únicas dos. Y de ahí se derivan, y esto lo han hecho, pues está muy estudiado, se derivan todas las demás emociones que aparecen en un ser humano. Entonces, el proceso es que nos han condicionado a vivir en el miedo. Vives en el miedo. Ahorita estaban diciendo unos, me quieren lavar el cerebro, tienen miedo. Ay, no, esto es mentira. Miedo. Conéctate con el amor y el amor no te genera eso, no te genera esos problemas. Nada más que no es fácil, porque no es el amor de una pareja, no es el amor, es el amor a los hijos, es el amor a la familia, es el amor a tu país, es el amor a tu trabajo, es el amor a las personas a tu alrededor. Sin embargo, no es fácil. No es fácil que cuando te roban la cartera digas, ay sí, te mando mi amor, quisieras ahorcarlo, ¿no? Entonces, empezando por ti mismo, por supuesto. Sin embargo, necesitamos irradiar esa energía, ese es el número 2. Esto está probadísimo. Han hecho estudios en universidades muy importantes con, yo lo hago con las varillas de radiestesia, ustedes lo han visto, lo hago con la varilla de radiestesia. Pero hay estudios que se han hecho con el máximo, si quieres encontrar una referencia académica muy fuerte, es sí, se puede medir la energía. La noética es el Instituto de Investigaciones Noéticas, que es la Universidad de... bueno, lo encuentras como Instituto de Investigaciones Noéticas en Google. Es el doctor Roger Nelson. Y la Universidad de Princeton es la que tiene este modelo. Y ellos estudian qué pasa en las computadoras cuando va a haber un evento trágico, cuando hay un atentado, cuando hay un incendio, cuando hay un temblor, y se observa cómo las computadoras perfectamente se alteran cuando hay esos eventos, y lo hacen a base de ceros y unos. Y bueno, tú te metes al Instituto de Investigaciones Noéticas y la página está en español también, y puedes ver los gráficos de muchísimos eventos que se han venido estudiando durante los últimos 10 años o 15 años. Y ahí puedes verificar esto que te estoy diciendo. Este doctor Roger Nelson tenía una inquietud muy fuerte porque decía, ¿por qué cuando se junta un grupo de gente a orar en términos religiosos, de cualquier religión, por un enfermo, por una persona que sufre un accidente, sana esa persona? Y sana de una manera impresionante. Entonces él decía, caray, ¿qué está pasando? Entonces ponía computadoras que hacen ceros y unos en forma aleatoria. Ceros, unos, pero a veces puede ser 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Pero al final, más o menos 50 y 50% de ceros y unos. Y la ponían frente en el área de terapia intensiva. Es una computadora que nomás está haciendo eso y está emitiendo en un gráfico, puede ser en papel, puede ser en una pantalla, sus ceros y sus unos. Y se ponían las gentes a hacer oración sobre el enfermito que estaba en cama. Inmediatamente las computadoras alteraban ceros y unos y se ponían a trabajar en unos, ceros, ceros, hacían un patrón numérico. Claro, no lo ha podido interpretar todavía Roger Nelson, simplemente dice, hay una evidencia aquí, en una computadora, de que la oración de estas gentes, sean católicos, sean musulmanes, sean judíos, sea de la religión que sea, está teniendo un efecto. El poder de la oración está teniendo un efecto en la salud. Y luego los médicos veían que esa persona sanaba de una forma espectacular.
Y ustedes seguramente en algún momento en su vida han sido parte de una cadena de oración para un enfermo, para un accidentado. Entonces esto funciona, pero verdaderamente impresionante. Sí, es probable que chécalo con contacto@hipnosito, por favor, sí, porque ya están prácticamente todos entregados. A veces es aduana. Entonces, fíjense qué interesante. Si nosotros empezamos a generar energía de amor, estamos irradiando amor. Necesitas irradiar amor sin distensión de creencias. Alguien me dice, ¿cómo puedes hacerlo con una persona que te hace un daño? Voy a terminar con esto para no alargar este periscope, porque voy a darles los 10, ahorita di uno. El primero es busca la fuerza en tu interior, el segundo irradia el amor. Conéctate con la energía del amor, ¿sí? Mira, cuando a mí me roba alguien algo, que sí me ha pasado, que me roban los lentes oscuros de calidad, o que me roban algo, alguna vez me han robado mi bolsa, alguna vez me han robado dinero, sí ha pasado. Yo pienso que esa persona que llegó a mi vida, y no sé si eso es real o no, pero ese es el pensamiento que irradia amor. Lo menos importante es si eso es cierto o no. Yo pienso que esa persona que llegó a mi vida para enseñarme algo, una lección, tolerancia, compasión, en fin, algo que significa algo bueno en mi vida. Y eso, entonces, digo, te bendigo, hermano, y gracias por darme una lección. El ejemplo que les pongo siempre es cuando Buda estaba orando junto con sus discípulos, y esto le pasó a Cristo también. Cuando te den una bofetada, pon la otra mejilla, ¿recuerdas? Pero déjame platicar la de Buda. Un cuate llegó y le escupió, como ahorita unos tipos, eres un mentiroso, nada de lo que dices es cierto, eres un farsante, eres una basura, y le dijeron a Buda, como ahorita algunos estuvieron aquí mencionando, y le escupió en la cara, le echó un escupitajo en la cara. Entonces los alumnos de Buda se levantan y pues iban a darle unos cates al grosero que había ofendido al maestro, y Buda, ¡ay, quietos! Fíjate, le dice al tipo, yo no sabía si estaba listo todavía para ser un iniciado, y le rogué a Dios que me mandara una prueba si yo ya estaba listo en mi capacidad de ser tolerante. Y tú, hermano, al venir a escupirme, eres el enviado de Dios. Te bendigo y compruebo que soy tolerante. Esa persona se fue tan afectada emocionalmente que al otro día se incorporó como alumno de Buda. Esto es lo mismo. Yo no hago eso, no llego a ser Buda, pues lejísimos, ¿no? Aquello de Jesús, que cuando te den una cachetada en la mejilla, pongas la otra mejilla, es más o menos ese mismo ejemplo. Entonces me roba la cartera, me hace un daño económico, me quita mis credenciales, tengo que cancelar mis tarjetas, me hace hacer un montón de cosas, ese robo. Entonces yo digo, mira, yo sé que necesito aprender tolerancia, necesito aprender compasión, y tú al robarme esta bolsa me estás permitiendo ver cómo ando en ese nivel. Gracias, hermano, que Dios te bendiga y disfruta lo que necesitas. Y hace un efecto muy fuerte en mí, irradia amor, aunque sí, en el momento te da coraje y dices, malditos, hay una respuesta normal, somos humanos, necesitamos hacer eso. Y si eso hiciéramos 3,000 mexicanos, irradiaríamos a nivel del inconsciente colectivo esa capacidad. Y eso nos trae un beneficio muy grande, pero un beneficio muy grande. Entonces, pues, ¿qué estamos, así como el ratero que nos roba? Pues es el político que nos roba. ¿Qué hemos hecho para merecerlo? ¿Qué estamos haciendo? Ok, ya aprendimos, ahora cambiémoslo. ¿Qué podemos hacer para no seguir permitiendo esto? Entonces, afuera van a seguir pasando cosas. De los diferentes gobiernos, de las diferentes economías, van a seguir pasando cosas con el petróleo, van a seguir pasando cosas con el dólar en cada país.
¿qué tenemos que hacer? Número 1, buscar la motivación y la fuerza de tu interior. Y número 2, conéctate con el amor, con el bien, con desear bien, con mandar amor, independientemente de las creencias de cada quien. Es decir, si es islam, si es musulmán, si es budista, si es católico, si es judío, no me importa. Y esos son los dos primeros principios para romper esa parálisis emocional de ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Ah, nos vamos a morir todos. Ah, o sea, ya, ese es el principio. ¿Ok? Entonces, amigos, por favor, vamos a estar hablando de estos 10 principios porque, como les decía, estoy sintiendo en el ambiente estas circunstancias. Y cuando les hablaba de qué circunstancias es, hay dos emociones, el amor y el miedo. Y los dueños del dinero están muy interesados en hacernos sentir miedo. Muy interesados. Porque así ellos son los únicos que tienen la capacidad de generar riqueza. ¿Ok? Entonces cambiemos nosotros, que empecemos por cambiar nuestra casa. A mí me dicen, mira, una vez hasta me detuvieron en un aeropuerto. No me detuvieron, me revisaron. Porque estaba en Perú. Estaba en Perú y entonces estaba ahí y platicando con la muchacha del... Se acababa de jugar el Chapo Guzmán en México, en el túnel este. Y me dice la muchacha, pues platicamos, es de México, hombre, ya vio lo de la fuga del Chapo. Y dije, sí. Y la verdad, para que esa fuga se hiciera, se necesitaba que mucha gente de arriba del gobierno estuviera ahí metida. Me da vergüenza como mexicano dar esa imagen al mundo, donde nuestros líderes corruptos permiten esto, porque hacer un túnel de ese tamaño requiere que estén coludidas las autoridades. Y se acerca uno de los de ahí de seguridad. Vamos a revisarlo. Ah, pues revisen. Y me abrió la maleta. Y me dice, ¿qué estaba diciendo del Chapo? Pues que es una vergüenza, que le ayudaron, que hubo gente que estuvo ahí, y yo como mexicano, aquí en Perú, pues me da vergüenza que demos esa imagen al mundo de vergüenza, de corrupción. Después me enteré, casi a los 3, 4 semanas, que las redes del Chapo Guzmán estaban en los aeropuertos de Perú y de Colombia. Y cambiaban, ¿se acuerdan que cambiaban, metían en la maleta droga y todo esto? Entonces, sin querer, estaba atacando al jefe de la policía ahí. Entonces, no me pasó nada, nomás Y luego el tipo me siguió a la sala y se sentó junto a mí, como tratando de intimidarme. Pues, ¿qué? Y luego se pasó enfrente y se me quedaba viendo. Estaba en un plan agresivo hacia mí. Yo me puse a escuchar unos videos y música en mi tableta y lo ignoré. Luego se pasó junto a mí, ahí a un lado, como para que yo lo volteara a ver, ni lo volteé a ver. Pero eso es lo que sucede. La corrupción está muy encadenada en Latinoamérica, amigos. Y dicen, ¿están en México? No, las redes van para otro lado. Entonces, fíjense, sí me pasó, no pasó nada, nomás me abrieron la maleta, me sacaron los calzones, todos ya saben cómo se pone esto. Fue todo lo que pasó, no fue algo grave, ¿no? Entonces, pero luego el que me había revisado y que le volví a repetir, que pues me sentía avergonzado de que se nos había fugado el Chapo y que eso era pues, evidente que había corrupción de mi país y pues que qué vergüenza dar esa imagen en el mundo de corrupción. Me siguió porque pues obviamente no sabía en ese momento por qué, pues, estaba en Perú. Y después me enteré, salió como a las 3 semanas, que había las redes del narcotráfico del Chapo habían llegado a corromper a las policías aeroportuarias en Colombia y en Perú. Y se acuerdan que estaban mandando droga en las maletas y llegabas y tu maleta tenía droga y todo esto, ¿no? Y hubo varias personas mexicanas que fueron encarceladas porque su maleta traía drogas. Entonces, fíjense qué interesante. Sí, claro, en el caso de fíjate qué buen punto está tocando aquí una persona. Si se requiere el 10% de una población y la población es mi familia y yo soy el 10%, sí, con 2 te cambien. Cambias no solamente a tu familia, cambias a los primos, tíos y demás. Sí, claro, por supuesto, muy buen punto. Por eso cada vez que quieras hacer un cambio en tu familia, tus hijos, tu esposa, tus amigos, cambia tú. Y verás que cambia rapidísimo.
Y eso hace un cambio muy fuerte. Por supuesto, tienes toda la razón. Y así empiezas a cambiar tu colonia, y luego empiezas a cambiar tu barrio, y luego empiezas a cambiar tu ciudad, y luego empiezas a cambiar tu estado, y a lo mejor, si nos unimos, estaremos trabajando todos en cambiar mi país y probablemente el mundo. Y eso es todo. Eso es todo. Eso no lo digo yo, pueden verificarlo. La masa crítica es la raíz cuadrada del 10% de una población. Entonces, pues es mínima, mínima, mínima. Vaya, para México son 3,000 personas. Si hiciéramos una cadena de 3,000 personas como una cadena de oración, sucedería. Entonces, está fácil. Y hay países como Costa Rica que es más fácil, porque son más pequeños, como Bolivia, como Ecuador, Argentina ya no es tan pequeño, Brasil ya no es tan pequeño, Perú ya no es tan pequeño, Colombia todavía, aunque no es tan pequeñito, tiene bastante gente, pero todavía no es tan numeroso, ¿no? Entonces, amigos, empecemos a cambiar. 2 tips les di hoy. Número 1, busca la fuerza y la motivación en tu interior. Y número 2, conéctate con hacer el bien a todos y trata de estar conectado en el amor. En estos momentos en donde el mundo está muy turbulento, en donde la economía está muy turbulenta, en donde las cosas están difíciles para que cambien para ti. Nos vemos mañana y les doy otros 2. Va a ser 10 en la semana. Hoy vimos 2, mañana vemos varios, pero obviamente estos 2 son los más importantes. No, hacer el bien sin mirar a quién. Y aquella frase famosísima: no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Nada más. No pienses, no desees para el otro lo que no te gustaría que el otro deseara para ti. Nos vemos. Gracias, amigos de Periscope. Seguiremos en contacto todos los días. Bye bye.